Buen día a todos. Muchas gracias por sumarse a este nuevo webinar del grupo MAT/Rofex. Esta vez vamos a charlar sobre los contratos de opciones, sobre futuros agropecuarios. Vale recordar que vamos a seguir con la metodología que utilizamos siempre. Se va a dar la presentación y al final vamos a ir respondiendo todas las preguntas que vayan surgiendo. Si quieren, ahí abajo tienen la opción de preguntas y respuestas para ir dejando las preguntas. Buen día, Fede, quien va a ser el disertante de la charla. ¿Cómo estás? Hola Rodri, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. Buen día a todos. Bueno, gracias por participar de este nuevo webinar que vamos a dictar como nos decía Rodri, de opciones sobre futuros agropecuarios. Este es un tema que nosotros decidimos ser recurrentes en los webinars porque hay muchas preguntas y consultas sobre la utilización de estos instrumentos y bueno, de cómo utilizarlos para ser mucho más eficiente en la administración de riesgo-precio en el sector agropecuario. Lo primero que vamos a hacer, bueno, sabemos perfectamente que las opciones, tanto como los contratos de futuro, los forward y los swaps, son instrumentos derivados, ¿no? Y la palabra derivado deviene de que los derechos y obligaciones que emergen de estos contratos derivan del comportamiento de un activo subyacente. En este caso, el activo subyacente es el commodity de origen agropecuario, que puede ser tanto soja como trigo como maíz. Hay una particularidad en estos contratos. Primero vamos a definir qué es un contrato de opciones. Es un contrato, opciones sobre futuros, ¿no? Es un contrato a través del cual el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, de comprar o de vender un contrato de futuro a un precio determinado durante un lapso de tiempo a cambio del pago de una prima. Bueno, la primera particularidad que vemos es que estas opciones sobre commodities en MAT/Rofex vendrían a ser un derivado de un derivado. ¿Por qué? Porque el activo subyacente de las opciones es un contrato de futuro. Como consecuencia podemos decir perfectamente que sería un derivado de un derivado. Es totalmente distinto a cuando me vienen y me preguntan, che, pero ¿cómo es las opciones en MAT/Rofex de origen agropecuario? ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué parecido tiene con las de BIMA en lo que es acciones? Bueno, la diferencia es que en BIMA el activo subyacente es el papel directamente, o sea, por ejemplo, la acción de Banco de Galicia. En este caso, el subyacente no es la soja directamente, sino que es el contrato de futuro de soja, y ahora vamos a ver por qué el comprador tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar o de vender un contrato de futuro, porque esto depende del tipo de opción que estemos negociando. Por supuesto que ya sabemos perfectamente que hay dos tipos de opciones, una las que conocemos como opciones call u opciones de compra. Este es un contrato a través del cual el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, de comprar un contrato de futuro a un precio determinado durante un lapso de tiempo a cambio del pago de una prima, y el vendedor, por supuesto, siempre tiene la obligación de vender el contrato de futuro. Fíjense en la opción call, que es opción de compra, el subyacente, o sea, la opción al ser ejercida se transforma en una compra de futuro. Por supuesto que el comprador tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar un futuro de soja o trigo o maíz, según el producto que estemos negociando. Y por supuesto que el vendedor tiene la obligación de vender el contrato de futuro. Por otro lado, están las opciones que conocemos, opciones put u opción de venta. Es un contrato a través del cual el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, de vender un contrato de futuro a un precio determinado durante un lapso de tiempo a cambio del pago de una prima. Por supuesto que el vendedor tiene la obligación de comprar un contrato de futuro. Bueno, en este caso es al revés del call. La opción put es una opción de venta. El comprador va a tener el derecho, pero no la obligación, de vender el contrato de futuro, ya sea de soja, de trigo, de maíz, y por supuesto que el vendedor va a tener la obligación de comprar dicho contrato de futuro. ¿Cuáles son las partes que componen los contratos de opciones? Bueno, por un lado está el comprador es el que paga la prima y es el que adquiere el derecho, pero no la obligación. Por otro lado tenemos al vendedor, el vendedor cobra la prima y es el que está obligado a hacer frente al ejercicio o al derecho que tiene el comprador. Por otro lado está el strike o precio de ejercicio. El strike o precio de ejercicio es el precio asegurado del bien en cuestión. Por otro lado está la prima, que es el costo que se paga, que el comprador paga y que el vendedor cobra por el derecho. Por supuesto que lo único que se negocia en los sistemas de negociación de MAT/Rofex es la prima, ¿no?
Y por otro lado, las opciones tienen una fecha de vencimiento, que es el momento de expiración del contrato, que vamos a ver en detalle, cada uno de estos detalles lo vamos a ver en las especificaciones del contrato. Hay una terminología típica de los contratos de opciones. Por un lado están las opciones que podemos llamar at the money. Bueno, las opciones at the money es cuando el precio del subyacente es exactamente igual al precio de ejercicio. Por otro lado tenemos las opciones out of the money, o las opciones que no están para ser ejercidas. Estas son las opciones que decimos que no tienen valor intrínseco. ¿Cuándo se dan estas opciones out of the money? Bueno, en el caso de los calls, cuando el precio del subyacente es menor al precio de ejercicio. En el caso del put, cuando el precio del subyacente es mayor al precio de ejercicio. Vamos a poner un ejemplo acá. Supongamos que estamos comprados en un call de $300, ¿no? El call de $300 va a ser out of the money mientras el precio del subyacente esté por debajo de los $300, por ejemplo, en $290. Nosotros no vamos a hacer uso de la opción para comprar el subyacente a $300 cuando el precio del subyacente es de $290. Como consecuencia, esa opción podemos decir que está out of the money. En el caso del put, esto pasa cuando el precio del subyacente es mayor al precio de ejercicio. Supongamos una opción de venta put a $300. Si el precio del subyacente vale $310, esta opción no va a ser out of the money. Yo no voy a vender a 300 algo que en el mercado vale 310. Por supuesto que esa opción no tiene valor intrínseco y como consecuencia podemos definir que es una opción out of the money. Por otro lado tenemos las opciones in the money, que son las que tienen, la opción tiene valor intrínseco. Estas opciones son las opciones que están para ser ejercidas, ¿no? Por ejemplo, en el call el precio del subyacente es mayor al precio de ejercicio, y el precio en el caso del put, el precio del subyacente es menor al precio de ejercicio. Vamos a poner ejemplos. Una opción call in the money es una opción, por ejemplo, un call de 300. Un call de 300 cuando el subyacente vale 310. Por supuesto que voy a usar mi derecho de comprar a $300 algo que vale $310. En el caso del put, ponemos el ejemplo del put de 300, cuando el subyacente vale menos de 300, vamos a poner un ejemplo, $290, yo voy a usar mi derecho de vender a 300 algo que en el mercado vale $290. ¿Cuáles son las ganancias y pérdidas en los contratos de opciones? ¿Cómo se pueden ver las ganancias y pérdidas en los contratos de opciones? Bueno, estos gráficos podemos ver perfectamente qué es lo que sucede con las opciones en cuanto a, según la posición que tengo, si estoy comprado o vendido en un call o un put, y qué sucede con las ganancias y pérdidas, ¿no? Bueno, perfectamente en la compra del call. Esperen, porque estoy viendo, Rodri, ¿hay algún problema con el chat? Porque veo que están entrando muchas preguntas, ¿puede ser? Sí, dame un segundo, yo me encargo. Seguí tranquilo. A ver. Sí, hay alguien que le está entrando preguntas, ¿no? Sí, se le trabó el botón. Se le ha trabado el botón a alguien, ¿no? ¿Lo podés solucionar? Disculpen el inconveniente, ¿eh? Listo, seguí nomás. Listo, buenísimo. Bueno, decíamos las ganancias y pérdidas. ¿Cómo podemos ver las ganancias y pérdidas? Dependiendo de la posición que nosotros tengamos, tanto en compras de call, compra de pool, venta de call o venta de put. Bueno, fíjense en los gráficos superiores, las compras de opciones. Vamos a ver primero la compra de call. Bueno, la compra de call, a ver, en el eje de las X vamos a ver el movimiento del precio del subyacente, ¿no? Por supuesto, para la derecha el precio se va incrementando. En el eje de las Y vamos a ver la ganancia o pérdida que podemos tener por la utilización del contrato. Fíjense que el comprador de un call paga una prima. Como consecuencia, la prima es este es el valor de la prima, como consecuencia su pérdida máxima en el comprador del call es la prima pagada, ¿no? Por supuesto que si el precio está por debajo, este vendría a ser el precio de ejercicio o strike. Por supuesto que en la compra del call, si el precio está por debajo de este strike, esta es una opción out of the money. Por supuesto que a medida que se va incrementando el precio y supera
el precio de ejercicio entramos en periodo de ganancia en la compra del call. Fíjense que a partir de acá es todo ganancia, entonces podemos decir que los compradores de calls van a tener una pérdida limitada al valor de la prima y una ganancia totalmente ilimitada al incremento del precio del subyacente, ¿no? Y esta vendría a ser la ganancia. Ilimitada a medida que el subyacente se va incrementando cada vez más. En las compras de put es lo mismo, pero viendo el movimiento del precio a la baja. Este es el precio del subyacente que va disminuyendo de derecha a izquierda. Este es el valor de la prima que pagó un comprador de put. Por supuesto que la pérdida máxima va a ser la prima que pagó. La ganancia va a venir dada al momento de que el precio del subyacente baje por debajo del precio de strike o precio de ejercicio, ¿no? Como consecuencia ahí empieza el periodo de ganancia y la ganancia se vuelve totalmente ilimitada a medida que el precio va disminuyendo cada vez más. Como conclusión, podemos decir que los compradores de opciones, tanto call como put, tienen pérdidas limitadas a la prima y ganancias totalmente ilimitadas al movimiento del precio del subyacente. Por otro lado, los vendedores de call es al revés la posición ganadora del vendedor de opciones. Vamos a ver el ejemplo del vendedor del call. El vendedor del call cobra la prima, ¿no?, que pagó el comprador. Esta vendría a ser su ganancia totalmente limitada. La ganancia de los compradores de opciones está limitada al cobro de la prima, y la pérdida, a medida que va aumentando el precio subyacente por encima del precio del strike, la pérdida se empieza a ser totalmente ilimitada a medida que va aumentando el precio. En el caso de los vendedores de put, la prima también, la ganancia también está limitada a la prima que cobraron, y la pérdida se vuelve totalmente ilimitada a medida que el precio del subyacente empieza a disminuir por abajo del precio del strike, y ahí empieza la pérdida totalmente ilimitada. Esto quiere decir que los vendedores de opciones tienen ganancias limitadas al cobro de las primas y pérdidas totalmente ilimitadas a los movimientos del precio, dependiendo si estoy vendido en un call o en un put. Para resumir, compradores de opciones tienen pérdidas limitadas y ganancias ilimitadas. Los vendedores de opciones tienen ganancias limitadas, pérdidas totalmente ilimitadas. Vamos a ver la explicación de las opciones comparado con el típico seguro del auto, como para entender bien cómo funcionan estos instrumentos. Bueno, cuando nosotros analizamos el seguro del automóvil, el seguro de la cobertura patrimonial que nosotros tomamos para cubrir la pérdida patrimonial por un evento determinado de robo o de accidente del automóvil, nosotros contratamos un seguro, ¿no? Bueno, este seguro tiene partes, ¿no? Por un lado estamos nosotros, que somos los compradores. Nosotros como compradores vamos a pagar una prima para poder asegurar, este es el valor asegurado, el valor del auto, asegurar contra destrucción. Nosotros vamos a pagar como compradores una prima. Por otro lado tenemos el vendedor del seguro, que es la compañía de seguro, y es el que va a cobrar la prima. Nosotros como compradores adquirimos el derecho, pero no la obligación, a recibir el valor del auto si existe el siniestro. ¿Por qué digo derecho pero no obligación? Porque yo el derecho lo tengo, pero no tengo la obligación. Si a mí me roban el auto, y si yo quisiera, puedo no reclamarme a la compañía de seguros. Por supuesto que le voy a reclamar para que la compañía de seguros me pague, pero no estoy obligado a hacerlo. O sea, como comprador adquiero el derecho, pero no adquiero la obligación a recibir el valor del auto si el siniestro existe. Por otro lado, la compañía de seguro tiene la obligación de restituir el valor del auto si existe el siniestro, o sea, está obligado al comprador a este derecho que tiene el comprador, y por supuesto que entre compradores y vendedores hay un mercado, el mercado de primas de seguro, ¿no?, donde negocian el valor del auto. Vamos a ver qué sucede ahora con las opciones como seguro de precio. Básicamente, en el ejemplo patrimonial del auto, nosotros aseguramos un precio o un valor por el siniestro del auto. Bueno, acá lo que vamos a asegurar es un precio de nuestra mercadería. En este caso, commodities de origen agropecuario, ¿no? ¿Qué tenemos por un lado? Tenemos un comprador, el comprador paga la prima. Por otro lado tenemos un vendedor, el vendedor cobra la prima. Tenemos el precio asegurado en el medio, que es el precio de compra o de venta, que vendría a ser el precio de ejercicio. El comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, a comprar o vender el subyacente. ¿Por qué a comprar o vender? Porque depende del tipo de opción call o put, ¿no? Por otro lado, en el lado del vendedor, el vendedor tiene la obligación de comprar o de vender
dependiendo qué opciones hayan negociado, ¿no? Si fuera call o put. Y en el medio de esto se negocia la prima. La prima se negocia en los sistemas de negociación de MATBAR-ROFEX. Esto es el libre juego de oferta y demanda, el valor de las primas. Y en el medio, por supuesto, que está el precio asegurado de compra o de venta, que es el precio de ejercicio o el precio que nosotros fijamos de compra o de venta de nuestra mercadería. Fíjense, con este comparativo podemos decir perfectamente que las opciones es un seguro de precio, ¿no? Como en el caso del seguro del automóvil, es un seguro patrimonial, donde nosotros tomamos cobertura sobre un evento determinado de nuestro automóvil, robo, incendio, dependiendo del tipo de evento. Bueno, básicamente las opciones financieras, nosotros lo que estamos asegurándonos es un precio mínimo de venta, un precio máximo de compra, y ahora vamos a abrir. La cancelación de los contratos de opciones, por supuesto que los contratos de opciones se pueden cancelar perfectamente. Hay tres formas. Una es con el ejercicio. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento que la opción está con valor intrínseco y que está para ser ejercida, yo puedo hacer uso de mi derecho, ejercer ese derecho, y automáticamente la opción expira, ¿no? O sea, es una forma de cancelarlo. Dos, por compensación. Bueno, puedo hacer por arbitraje, hacer una operación inversa. Si me compro un call de 300 de soja mayo 2022, para cancelarla por compensación tengo que vender un call de soja mayo de 300 de mayo de 2022. Mi ganancia y mi pérdida va a venir dada por la diferencia de la prima pagada y prima cobrada. Esa es la ganancia o pérdida que yo puedo obtener. De esta forma, es una forma de cancelación de la operación. Y la tercera forma es expiración del plazo de vigencia. Recuerden que las opciones tienen un plazo de vigencia de expiración, tal cual tiene el seguro del auto, ¿no? Que dura 12 meses. Bueno, las opciones tienen un plazo de expiración. Aquellas opciones que estén sin valor intrínseco, o sea, que no estén para ser ejercibles, expiran automáticamente. Aquellas opciones en las cuales no se haya hecho, que tengan valor intrínseco y que no se haya hecho de su ejercicio del derecho, y llegado el momento de expiración, esas opciones estén con valor intrínseco, se ejercen automáticamente y expiran. Así que la tercera forma de cancelación de los contratos de opciones es con la expiración del plazo de vigencia. Vamos a ver las especificaciones técnicas del contrato. Bueno, por supuesto que están disponibles las opciones tanto de soja, trigo o de maíz. El tipo de opción disponible ya dijimos cuáles son, call y put. Por supuesto que el activo subyacente, recordemos que es un contrato de futuro. Esto es para tener en cuenta a la hora de estar negociando los contratos de opciones. O sea, cuando uso y ejerzo mi derecho, automáticamente se me transforma ese derecho en la compra o la venta según el tipo de opción de un contrato de futuro. El tamaño del contrato es de 100 toneladas. Recordemos que estamos hablando de las opciones sobre los contratos de futuro tradicionales de MATBAR-ROFEX, los de 100 toneladas, que son los contratos que usa la mayor parte de la cadena agropecuaria para las coberturas de precios. Si bien existen opciones sobre otros tipos de contratos que MATBAR-ROFEX pone a disposición, como los contratos mini o los contratos Chicago, la mayor liquidez de las opciones está sobre los contratos tradicionales de 100 toneladas. Así que el tamaño del contrato de opción es exactamente igual al del tamaño del contrato de futuro, 100 toneladas. La moneda de negociación, por supuesto, es dólares estadounidenses. Estamos hablando de la moneda de negociación de la prima, ¿no? O sea, lo que se negocian los sistemas de negociación de MATBAR-ROFEX es la prima, y ustedes van a ver los valores de las primas de opciones expresados en dólares estadounidenses por tonelada, ¿no? El strike o precio de ejercicio son fijados en dólares por toneladas, con intervalos de $4. Ustedes van a ver el listado de strikes o precios de ejercicio y se van a negociar las primas de las opciones dependiendo del precio de ejercicio. Estos strikes disponibles están disponibles con intervalos de $4 cada uno. Por ejemplo, el strike de $300, 304, 308, todos tienen intervalos de $4. El vencimiento y el último día de negociación de las opciones es la rueda anterior a las últimas 5 ruedas del mes anterior del contrato. Acá cabe aclarar, y es una pregunta recurrente, las opciones vencen el mes anterior del contrato. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy contratando una opción de soja mayo 2022, este contrato estaría venciendo en abril del 2022. Y la regla es el día anterior
a las últimas 5 ruedas del mes anterior del contrato. Habría que ver bien cómo caen los feriados, pero esto vendría a ser aproximadamente, estarían venciendo, en el caso de una soja mayo 2022, el contrato estaría venciendo alrededor del 22-23 de abril del 2022. Bueno, ¿por qué es esto? Bueno, básicamente ustedes piensen que si la opción llega a finish, ¿no? A su fecha de vencimiento, con valor intrínseco, y se ejerce de forma automática, que venza el 22-23 de abril, o sea, que venza el mes anterior del contrato, da el tiempo que, recuerden que el subyacente es un contrato de futuro. Entonces, si yo estoy comprado en un call con valor intrínseco, y ese call se ejerce automáticamente por no haber sido ejercido durante el plazo, recordemos que son opciones del tipo americanas, y se puede ejercer en cualquier momento, desde el momento de la contratación hasta la fecha de expiración, ¿no? Si llega a la fecha de expiración sin haber sido ejercido, se ejerce en forma automática, y si estoy comprado en un call, se me va a transformar en una compra de futuro. Como consecuencia, yo tengo 4 o 5 días, dependiendo cómo caen los feriados para abril del 2022. Por supuesto que a mí me quedan 4 o 5 días para poder cancelar mi posición de futuro que se me transformó esta opción, ¿no? Entonces, nos da la posibilidad de poder tomar la cobertura con la opción, y cuando se me transforma el futuro, me da el tiempo necesario para que yo pueda cancelar la posición del futuro que se me transformó esta opción. El tick mínimo de la prima es de 10 centavos por tonelada. Las series listadas son 18 meses futuro calendario, exactamente igual que los contratos de futuro tradicionales, ¿no? Que se negocian en Matua Rofex. Los derechos de mercado es de 0,10% del valor nocional, o sea, del P por Q, del valor de la prima. Si yo estoy negociando una prima de $4, por supuesto el contrato tiene 100 toneladas de tamaño, quiere decir que mi prima a pagar sería de $400. Bueno, el derecho de mercado va a ser del 0,10% de los $400. Bueno, modalidad operativa, tanto mercado electrónico como rueda de piso, existe presencia de market maker, y bueno, existen exigencias de garantías, y acá cabe hacer una salvedad muy importante. Los compradores de opciones no tienen riesgo. Como consecuencia, al no tener riesgo, a los compradores de opciones, tanto call como put, no se les exige márgenes, ¿no? El margen, la obligación del depósito del margen la tiene el vendedor de la opción, que es el que tiene el riesgo. Como consecuencia, la opción lo que tiene de bueno, y vamos a ver un ejemplo, es que si soy comprador de opción y quiero fijar un precio máximo de compra, un precio mínimo de venta, según utilizando call o put, yo puedo pagar una prima, limitar mi pérdida máxima al valor de la prima que pago, y no inmovilizar garantías. Entonces, como consecuencia, para aquellos que quieran tomar coberturas de precios, la opción es una muy buena alternativa, ¿no? Como para limitar la pérdida, que mi ganancia sea ilimitada y que no me requiera un depósito de márgenes en garantía. Vamos a ver un ejemplo típico de cobertura. Esto es un ejemplo de cobertura a la baja, o sea, lo que estoy haciendo con la compra de un put en este caso es fijando un precio de venta, ¿no? Vamos a ver que en este ejemplo el mercado, vamos a suponer que el mercado baja. Este es un típico ejemplo para explicarlo a un productor agropecuario, ¿no? ¿Cómo tiene que tomar una cobertura de precio? Bueno, lo más simple con un put, ¿no? Con un put, vos lo que haces es fijar un precio mínimo de venta. Vamos a ver cómo actúa el put a medida que los precios se mueven al alza o a la baja. Primer ejemplo, mercado en baja. Vamos a suponer que estamos en el mes de octubre y el trigo enero cotiza a $230. Entonces, ejemplo típico del productor agropecuario, el productor dice: a mí me sirve tomar una cobertura, veo que el trigo enero cotiza a $230, veo que mi equilibrio puede estar en una opción. Recordemos que las opciones que se negocian son opciones out of the money, no se negocian las opciones in the money, ¿no? Las opciones que no están para ser ejercidas. ¿Por qué? Porque si yo negocio una opción out of the money, me aseguro pagar una prima mucho más barata o inferior que si fuera una opción in the money. Como consecuencia, el productor lo que hace es un ejercicio de su costo de producción y dice: bueno, a mí con una cobertura a $220 vale $230. Bueno, a mí con una cobertura a $220 mi esquema de negocio me cierra, y estoy pagando una prima menor, ¿no? Porque es una opción
fíjense que estaría comprando un put de trigo negro, precio de ejercicio 2.20, cuando el trigo negro, que es el subyacente, vale 2.30, no lo voy a ejercer por el momento, no voy a vender a 2.20 algo que vale 2.30, bueno, y por esto voy a pagar una prima de $3, que es lo que se negocia en el mercado. Entonces el productor agropecuario toma esta cobertura. Llega diciembre, recuerden que las opciones, ustedes contrataron en este ejemplo un put de trigo enero, recuerden que vence el mes anterior, o sea, está venciendo en diciembre. Entonces en diciembre el productor ve que el trigo enero cotiza a $210, o sea, fíjense, bajó, valía 2.30 en octubre, en diciembre vale 2.10, yo tengo una cobertura de vender a 2.20, quiere decir que si yo tengo un put a 2.20 y tengo un subyacente que vale 210, voy a ejercer mi derecho de vender a 2.20, ejerce la opción, como consecuencia cuando ejerce la opción, recuerden que el subyacente es, en este caso, es una compra de put, es una venta de futuro, como consecuencia de ejercer, se me registra un contrato de venta de trigo negro a 220, que es el precio de ejercicio. Bueno, registro una venta de 220 por el derecho que me da la compra del put, y el trigo negro en este momento cotiza a 210. Bueno, si estoy vendido a 220, hago un arbitraje, compro a 210 y cancelo. Bueno, esto me queda una compensación, una ganancia de $10. Pensemos que las ganancias o pérdidas en los futuros viene dado por el mark to market diario. En este caso, ¿qué sucedió? En este caso sucedió que, bueno, que registré y cancelé en este momento, ¿no? O sea, salvo por compensación, obtengo una ganancia de $10. ¿Qué hace este productor agropecuario? Piensen siempre que la cobertura que está tomando el productor es sobre lo que sucede en el mercado físico. Bueno, va al mercado físico. Acá hay una particularidad. En el mercado físico, el precio del futuro al momento del vencimiento y el precio del mercado físico tienden a converger. ¿Por qué convergen? Bueno, convergen porque el precio del futuro viene dado por el precio spot de la mercadería, más lo que se conoce como el carry o costo de traslado en el tiempo. Por supuesto que cuando el contrato vence, ese carry es cero, ¿no? Como consecuencia, el carry a ser cero, el precio del futuro y el precio del subyacente al momento del vencimiento del contrato convergen. ¿Puede existir un diferencial, una falta de convergencia entre el futuro y el físico al vencimiento? Puede suceder, y eso se denomina riesgo de base. Bueno, es mínima la probabilidad que suceda. Por supuesto que si llega a suceder, es mejor estar expuesto a este riesgo de base que al no estar expuesto al riesgo de movimiento del precio y no tomar cobertura, ¿no? Pero generalmente esta convergencia se da, este riesgo de base puede ser mínimo y puede ser por una divergencia en precios de mercado, por lo que fuere, pero generalmente se da. Entonces pensemos que convergen los precios, o sea que el mercado físico va a valer 210, que es lo mismo que valía al momento de la expiración del contrato en el mercado de futuros, ¿no? Entonces, ¿qué hace este productor? Va al mercado físico y vende a $210. Su resultado en el mercado de futuros, $10. A esto se lo suman los $10. Como consecuencia, su precio de venta final es de $220, mismo precio que el productor había tomado la cobertura con la compra de su trigo enero a $220. Por supuesto que para hacer finita la cuenta, a esto le debería restar mi costo de prima pagada por tonelada, que es de $3, como consecuencia mi precio de venta final va a ser de $217. Este es el ejemplo de lo que hubiera sucedido si el mercado bajó. Fíjense que el mercado bajó y este productor hizo uso de su derecho, ¿no? De vender a 220. Esto lo que quiere decir que su precio de venta, ¿no? Al comprar un put, él lo que tiene es, fijó un precio mínimo de venta, que es el precio mínimo al que va a vender su mercadería teniendo cobertura de estas características. Y ahora vamos a ver qué sucedería o qué hubiera sucedido si el mercado sube. Mismo ejemplo, el productor en trigo negro ve que el trigo negro cotiza a $230, compró un put de trigo negro a $220, ¿no? Pagó una prima de $3. Bueno, ¿qué sucedió en este ejemplo? En diciembre el trigo negro subió a $240. Fíjense, valía 230, ¿no? Tomé una cobertura a 220, ¿no? Y el trigo negro en diciembre vale 240. ¿Qué hago? Dejo expirar la opción. No voy a usar mi derecho de vender a 2.20 algo que en este momento vale 2.40.
voy al mercado físico. Recuerden que la convergencia a la fecha de expiración, que el mercado físico del futuro vale lo mismo. Voy al mercado físico, vendo a $240, ¿no? A esto le resto mi costo de prima, que fueron $3, mi precio de venta final es de $237. Fíjense la diferencia, en el ejemplo anterior yo fijé un precio mínimo de venta. El precio mínimo de venta por la compra del put va a ser el precio de ejercicio. Todo lo que baje por debajo del precio de ejercicio, yo voy a tener el derecho de vender a 2.20. Todo lo que suba, y es este ejemplo, por arriba del derecho de ejercicio, del precio de ejercicio, va a ser mi precio de venta en el mercado físico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, usando put, lo que voy a fijar es un precio mínimo de venta que va a ser los $220, y todo lo que suba al mercado lo voy a poder captar. Una particularidad para entender de esto, no importa, y fíjense los dos ejemplos, mercado en suba, mercado en baja. No importa el sentido del movimiento del precio del subyacente. No importa la nominalidad de ese incremento o disminución de precio, ¿no? No importa el sentido, no importa la magnitud del movimiento del precio, el precio mínimo de venta siempre va a ser 220. Ahora, dependiendo de la magnitud del incremento de precio, esta ganancia puede ser ilimitada. Cuanto más suba por arriba del precio de ejercicio, mi ganancia va a ser mayor. Vamos a ver un ejemplo ahora con coberturas de compra de call. ¿Quiénes estarían utilizando los calls? Bueno, los que quieren fijar un precio, recuerden, compra de put, me fijo un precio mínimo de venta. Compra de call, me fijo un precio máximo de compra. ¿Quiénes estarían utilizando las compras de call? Bueno, lo puede utilizar cualquiera que quiera fijar un precio de compra, puede ser un acopio, puede ser un molino triguero, puede ser un exportador que quiere fijar precios de compra para exportar. Todo aquel que quiera, va a haber un especulador que dice, quiero fijar un precio de compra porque pienso que la soja va a subir, un inversor, entonces me compro una opción y todo lo que suba al mercado es ganancia para mí. O sea, hay varias formas de utilizar las opciones, tanto call como put. En el put pasa lo mismo. El put, un inversor puede utilizarlo para jugar a la baja y fijar un precio de venta, y todo lo que baje va a ser ganancia para el inversor. Bueno, en el caso del put es una opción de compra, está apostando que el mercado sube. En el caso de la utilización de cobertura, repito, un exportador, un acopio, un molino triguero, aquellos que necesiten fijar precios de compra de la mercadería, ¿no? También se puede utilizar, y lo vamos a explicar, como la utilización de combinación entre opciones y futuros, u opciones y contratos forward, lo que conocemos como sintéticos, y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ver el ejemplo de un comprador de un call, alguien que tiene que tomar una cobertura de compra, repito, puede ser un exportador, puede ser un acopio, ¿no? En noviembre, la soja mayo, a ver, esta persona mira la pantalla de Mad Rofex y ve que en noviembre la soja mayo cotiza a $310 por tonelada. Bueno, lo que decide es tomar una cobertura de compra, comprar un call de soja mayo. Por supuesto que, repito, compra una opción out of the money, compra una soja mayo, precio de ejercicio 3.20, que es una opción que no tiene valor intrínseco, ¿no? Y paga una prima de $3. Bueno, perfecto. Llega abril, recuerden que este contrato soja mayo vence en abril. Llega abril y ve que la soja mayo subió, ¿no? Cotiza a $330, cotizaba en noviembre a 310, me compré un call de 3.20 y ahora veo que en abril la soja mayo cotiza a $330. Por supuesto que ejerzo la opción, ¿no? Y registro, al ejercerla, se me transforma en una compra de soja mayo a $320, que es el precio de ejercicio. Si yo registro este contrato de compra de soja mayo a 3.20, cuando en este momento vale 3.30, lo que hago es una operación inversa, vendo a 3.30 y cancelo contra los 3.20 y salgo por compensación, obteniendo una ganancia de $10. Voy al mercado físico. ¿Qué pasa en el mercado físico? Recuerden la convergencia. Compro mi mercadería en el mercado físico a $330. ¿Cuál fue mi resultado en el mercado de futuro? Fue $10. Como consecuencia, se lo resto y mi precio de compra es de $320, mismo precio que yo fijé en mi opción. Por supuesto que tengo un costo de $3 la opción, y a estos $320 le voy a tener que sumar los $3 de mi costo de la opción. Mi precio final de compra va a ser de $323. Fíjense que en el momento de que yo ejerzo
porque el precio subió, en el caso de las opciones call, mi precio máximo de compra siempre va a estar dado, ¿no?, por los $320, ¿no?, que es mi precio de ejercicio. O sea, todo lo que suba al mercado, fíjense, subió a 330, puede subir a 350, puede subir a 400, puede subir a lo que fuere, mi precio de compra, mi ejercicio siempre va a estar dado, que mi precio de compra final va a terminar siendo $320. Por supuesto que, repito, con las compras de call lo que estoy fijando es un precio máximo de compra. Vamos a ver qué hubiera sucedido si el mercado hubiera bajado. En noviembre la soja, mismo ejercicio, ¿no? Noviembre la soja mayo cotiza a $310, compro un call de soja mayo a precio de ejercicio 320, repito, es una opción out of the money, con una prima de $3. Bueno, ¿qué pasa? Mercado en baja, baja el precio en abril a $300, recuerden que valía 310, tomé una cobertura a 320, el mercado baja a 300, ¿qué hago? Dejo de expirar la opción, la dejo expirar, voy al mercado físico, compro lo que vale el mercado físico a $300, ¿no? O sea, estoy comprando a menos de lo que yo hubiera podido comprar, más el costo de la opción de $3, que es la prima, mi precio final de compra es de $303. Como consecuencia, el precio máximo que yo voy a pagar utilizando compras de call, el precio máximo que voy a pagar es $320. Si el mercado sube, yo voy a pagar $320. Si el mercado baja, voy a pagar lo que valga el mercado físico. Pensemos que siempre la cobertura que nosotros estamos tomando, utilizando este tipo de instrumentos, es a lo que suceda los movimientos de precios en el mercado físico, ¿no? Entonces, por eso jugamos con lo que sucede en el mercado de futuros y en el mercado físico. Por otro lado, acá les quería poner un ejemplo del típico sintético. Pensemos que en la producción agropecuaria, un instrumento muy utilizado para fijar precios de venta, y generalmente lo utilizan el productor agropecuario, es lo que se conoce como el contrato forward, ¿no? El contrato forward es un derivado, ¿no? Es un contrato bilateral que lo firman las partes entre el comprador y vendedor, donde van a fijar una fecha de entrega de la mercadería determinada, una calidad de mercadería determinada, un precio determinado de la operación. O sea, repito, es un contrato bilateral donde lo firman las partes y que por supuesto que el cumplimiento del contrato viene dado por la buena voluntad de las partes. ¿Qué pasa? Generalmente el productor agropecuario del interior del país tiene una relación comercial con su acopio de la zona y se siente muy cómodo firmando contrato forward, ¿no?, con su acopio. Entonces, ¿qué hace el productor agropecuario? El productor, en un momento determinado del momento de su siembra, sabe que en mayo va a tener la soja disponible para cosecharla, entonces firma un forward con su productor agropecuario y le dice, bueno, firmemos un forward, yo en mayo te entregaré la mercadería, y en ese momento fijan, en este momento de firma del contrato, determinan a qué valor se hace la operación. Entonces, supongamos que este productor fijó venderle al acopio un forward a $300 por tonelada y tiene que entregar la mercadería. Por supuesto que cuando llega el mes de mayo, el productor va a entregarle la mercadería a su acopio, ¿no?, y el acopio le va a pagar los $300. Ahora, en ese momento pueden suceder dos cosas. Una, que el precio haya disminuido. Si el precio disminuyó del físico, ¿no?, al momento de la entrega de la mercadería, si el precio en ese momento disminuyó por debajo de los $300 que había firmado el vendedor con el comprador, y el vendedor, que es el productor agropecuario, se va a sentir cómodo porque va a decir, bueno, me sirvió el forward porque vendí a $300, algo que ahora en el mercado vale $280. ¿Qué sucede si fuera al revés? Que el mercado sube, que le entrega la mercadería, que el acopio le paga los $300, pero la mercadería en el mercado físico en ese momento vale $320. Y generalmente el productor va a sentir que perdió, que está vendiendo a 300 algo que vale más. Bueno, al productor hay que hacerle entender que tiene que armar estrategias sintéticas y que lo que tiene que hacer es complementar esa venta de ese forward una compra de call. Entonces, decíamos que el productor agropecuario debería contratar contratos put para fijar precios mínimos de venta de su mercadería, pero también podría utilizar contratos call si es que está ya firmado con contratos forward en su acopio de su zona, y lo que quiere hacer es que si en el caso que el mercado suba, poder captar esa suba de mercado. Bueno, básicamente si vendió un forward a 300 y se compra un call de 310, para poner un ejemplo, ¿no?,
Si el mercado sube por encima de 3.10, la diferencia de precios se la va a llevar por el mercado, por la compra del call. Entonces, él le va a vender a $300 igualmente el forward a su acopio, pero la suba de mercado la va a captar por intermedio del call. Ahora, si sucede lo contrario, que el mercado bajó, bueno, su costo de venta final, su precio de venta final va a ser los $300 que le firmó al acopio de su zona, menos el costo de la prima que pagó, que es un costo mínimo. Que ese costo, generalmente el productor agropecuario lo tiene que incorporar a su esquema de negocios como un costo más de, ya sea financiero o comercial, ¿no es cierto? Como paga el seguro de la camioneta, como paga el seguro del tractor, como paga el seguro de la estancia, debería pagar un seguro de precios y debería tener en su esquema, ¿no?, pensando que él tiene que operar con seguros de precios. Para ir terminando, pantalla de visor de precios de los contratos de opciones, van a tener en la pantalla de visor de precios o en matriz, van a tener futuros financieros, opciones financieras, futuros agropecuarios, opciones agropecuarias. Acá les quería mostrar una particularidad. Fíjense que acá tienen las opciones call, acá tienen las opciones put. Fíjense, acá tienen la referencia, esta es la referencia del precio del subyacente. Esto es una pantalla, no es nueva, me olvidé actualizarla. Pero fíjense que acá tienen una referencia del subyacente. Este es el precio de la soja mayo, $318. Fíjense la particularidad, fíjense el punto de inflexión entre call y put, ¿dónde está? Están los $318. Por encima de los $318, estos son los strikes del medio. Los strikes por encima de los $318 tienen negocios, porque son opciones out of the money. Fíjense que por debajo no hay negocios, porque no se negocian opciones con valor intrínseco. En el caso del put es al revés. Por abajo de los 3.18 están los negocios. Por arriba de los 3.18 no hay nada. ¿Por qué? Porque no se negocian opciones con valor intrínseco. Básicamente, todos operan, fíjense una particularidad. Fíjense que el precio de la opción, en este caso, a medida que el precio de ejercicio, en el caso del call, a medida que el precio de ejercicio se va incrementando, el valor de la prima va disminuyendo. ¿Por qué? Porque tiene cada vez menos valor intrínseco y como consecuencia el valor de la opción solamente es valor tiempo. Lo mismo que sucede en los put, ¿no?, cuando el precio del strike va disminuyendo. Para ir cerrando, un poco de números de volúmenes negociados en el mercado. Acá lo que hay que romper es un mito. Muchos dicen, bueno, pero el mercado de opciones por ahí no tiene liquidez. Bueno, vamos a mostrar un poco el número para entender qué sucede con el mercado de opciones. Estos son los volúmenes negociados de opciones del 2017 al 2021. Ahí 2021 puse un asterisco porque tenemos incorporado hasta el día de ayer, en volumen, antes de ayer, ¿no? Bueno, fíjense lo que sucedió en el incremento de la utilización de los volúmenes de opciones del 2017 al 2021. Si miramos el cuadro, el total, ahí está abierto por productos, soja, trigo y maíz. Fíjense, en el total de 2017 se negociaron 4.126.600 toneladas. 2018 hubo un incremento del 114%, 8.836.000. 2019 bajó marginalmente, bajó un 8% a 8.124.900. 2020 aumentó 13% con respecto al 2019 a 9.200.000 toneladas. Y en 2021, hasta el momento, llevamos un 13% por debajo, 7.900.000, pero tenemos que pensar que tenemos todo octubre, todo noviembre y todo diciembre. Nosotros calculamos que vamos a estar superando los valores del año 2020. Bueno, la utilización de las opciones se viene incrementando. A ver, se incrementa el ritmo de la cobertura por parte de la cadena agropecuaria, se incrementa al ritmo de la utilización como alternativa de inversión. Pensemos que, y yo siempre hago alusión a lo mismo, la fusión Matva-Rofex, recuerden que los commodities de origen agropecuarios antes se negociaban en otro mercado que era Matva, Rofex tenía más la especialización en lo financiero. Bueno, la fusión Matva-Rofex potenció, ¿no?, en términos, a ver, lo que potenció o en términos generales un todo, pero en términos de la utilización de los derivados de origen agropecuario lo potenció mucho más, porque la parte financiera, la pata financiera empezó a ver a los commodities de origen agropecuario como una alternativa, ¿no? Entonces en este momento hay muchas ALICs, muchos bancos,
muchos muy financieros que antes no veían la importancia de operar con este tipo de productos, que están empezando a hacerlo y está creciendo de forma exponencial. Bienvenidos a todos los participantes, porque básicamente lo que hace es darle mayor liquidez al mercado. Por otro lado, el incremento del open interest o del interés abierto, bueno, fíjense que el open interest también ha incrementado mucho. Fijemos, esto está medido también en toneladas, ¿no? Año 2017, 761.900 toneladas. Año 2018, 804.630 toneladas. Año 2019, 1.047.145. Año 2020, 243.650 toneladas. Acá lo que mostramos fue el cierre del open interest a último día hábil de cada año, ¿no? Para hacerlo uniforme el análisis, pero vean cómo se fue incrementando el open interest medido en toneladas. Fíjense cómo se ha incrementado en maíz. ¿Por qué viene este incremento particularmente en el maíz? Bueno, porque el maíz está siendo un cultivo que en este momento está expandiéndose en Argentina. Como consecuencia, al expandirse este cultivo, lo que está sucediendo es que los productores o toda la cadena del maíz está utilizando cada vez más coberturas en maíz. Pensemos que la mayor proporción, tanto de volumen como de open interest, la estamos viendo en soja. Bueno, básicamente Argentina es el tercer productor y el tercer exportador mundial de soja. Como consecuencia, la mayor parte de la producción agropecuaria en Argentina es soja, podemos decir casi que somos un monocultivo. Por eso es que los volúmenes y los open interest siempre se ven en mayor medida en el producto soja, pero bueno, veamos que el maíz viene incrementándose al mismo ritmo que se viene incrementando el área sembrada de maíz. Bueno, esto fue todo. Gracias a todos por la participación. Rodri, estaría bueno a ver si tenemos una ronda de preguntas como para poder sacarnos dudas, ¿no? Tenemos muy buena fe, muy claro, como siempre. Vamos a arrancar con la primera. Vamos a hacerlo rápido, así no nos robamos tanto tiempo. Dale. Consultan si son opciones tipo europeo o americanas. No, son opciones del tipo americanas. Recordemos que las opciones americanas tienen la posibilidad de ejercer el derecho en toda la vida del contrato, desde el momento que yo abro la posición al momento de fecha de expiración, en cualquier momento, cuando por supuesto teniendo la opción teniendo valor intrínseco, yo puedo ejercer ese derecho y que se transforme en el futuro, ¿no? Por supuesto que aquellas opciones sin valor intrínseco al vencimiento expiran automáticamente, y aquellas opciones con valor intrínseco al vencimiento que no hayan sido ejercidas, por supuesto, ¿no? Se ejercen de forma automática al vencimiento del contrato. Bien. Nos preguntan el tamaño de estos contratos de opciones. Sí, el tamaño es de 100 toneladas, tal cual los tamaños de futuros tradicionales que se negocian en MATBA-ROFEX de soja y trigo y maíz. Repito, son los contratos donde mayor liquidez en opciones hay. Por ahí en los contratos mini y en los contratos Chicago, que también existen sus opciones, la liquidez es mucho menor, pero la mayor liquidez la van a encontrar en los contratos estos de 100 toneladas, que el subyacente, por supuesto, es el contrato de futuro tradicional de 100 toneladas, ¿no? Bien. Acá nos preguntan qué significa ejercer una opción. Por ahí si lo Ejercer, sí, cómo no. Ejercer la opción quiere decir de ejercer mi derecho a utilizarla, para decirlo básicamente. Vamos a poner un ejemplo. Yo me compro un col de soja mayo ¿no? Si el precio del subyacente, ¿cuál es el precio del subyacente? En este caso, recuerden que el subyacente es el contrato de soja mayo, ¿no? Futuro. Si el precio de la soja mayo está por debajo de los $300, vale $290, mi opción no tiene valor, nunca voy a ejercer mi derecho. Si el precio del subyacente de la soja mayo sube por arriba de los $300, ahí es donde viene el ejercer mi derecho. ¿Qué hago? Ejerzo mi derecho a transformar esta opción en la compra del futuro al precio de ejercicio, a $300. Entonces, básicamente, ejercer el derecho es hacer que mi opción se transforme en el precio de ejercicio, en el contrato de futuro, al precio de ejercicio estipulado, ¿no? Entonces, básicamente, yo lo que estoy haciendo es, se me está transformando en una compra de soja mayo a $300 en algo que en este momento vale $320, ¿no? Entonces, básicamente, transformé mi derecho
en ejercerlo, en comprar a $300, algo que en el mercado en este momento vale 3. Bien, clarísimo. Vamos con la última para ir cerrando. Nos preguntan cómo es el canal para operar este tipo de contratos. Bueno, el canal es el habitual, ustedes se tienen que dirigir a su ALIC, ¿no? Si no tienen ALIC, en la página, no sé si Rodri o Juli le pueden poner en el chat el listado de ALICs que tenemos en la página de MadBarRofex. Ustedes se tienen que dirigir a su ALIC de confianza. Si ustedes no tuvieran ALIC, en la página de MadBarRofex van a encontrar un listado que por ahí ahora les va a proveer Rodrigo Julián, el listado de ALICs que están autorizadas para operar en MadBarRofex. Este ranking está hecho por volumen, ¿no? El ranking, o sea, ustedes pueden elegir el que quieran de ese ranking. Bueno, el canal habitual es la ALIC, ustedes van a tener que ir a su ALIC, abrir su cuenta comitente y por supuesto que darle la orden a su agente para operar este tipo de productos, ¿no? Bien, clarísimo. Justo llegó otra. ¿Podrías volver a la pantalla del visor de precios? ¿Cómo no? Ahí está. Bien, porque nos preguntan qué serían las columnas Perfecto. Vol-C, Vol-B, los de volumen. Perfecto. Si lo Las podrías explicamos repasar. todas. Ya que estamos, las explicamos todas. Acá lo que tienen es, vamos a agarrar la primera columna, vamos a agarrar esta. Compra-venta es el valor de la prima ofrecido, ¿no? De demanda y el valor de la prima de oferta, ¿no? El volumen B es volumen de venta, o sea, la cantidad de contratos. Después tienen último negociado, variación en términos porcentuales, volumen operado, el precio de cierre, el último negociado, la volatilidad implícita de las opciones, la cantidad de contratos que tienen Operite. Fíjense que básicamente este día, por ahí, vaya a haber que ver a qué hora se hizo este visor de precios, pero fíjense en el Open Interest, que está medido en cantidad de contratos, fíjense la liquidez, tiene bastante cantidad de contratos de Open Interest, ¿no? Este es el Open Interest medido en cantidad de contratos. Bueno, esto es una de las que conocemos como letras griegas, el delta de cada opción. Básicamente el delta lo que representa es cuán comprado o cuán vendido estoy en el activo, ¿no? O sea, básicamente un delta de 1 de una opción es que es igual o casi igual a la probabilidad de movimiento de precio en el futuro, ¿no? Entonces el delta lo que me dice es cuán comprado o cuán vendido estoy. En el medio van a tener el strike o precio de ejercicio, que fíjense que los strikes o precios de ejercicio se van incrementando en intervalos de $4. De este lado tienen la misma información, pero con respecto a los puts, ¿no? Bien, clarísimo. Por lo que veo no tenemos más preguntas, así que agradecerles a los participantes. Tengan en cuenta que estos webinars y tanto los anteriores los tenemos colgados en nuestro canal de YouTube de MadBarRofex. Así que Fede, te dejo el cierre, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, Rodri. Bueno, cualquier cosa, el canal de comunicación con nosotros pueden enviar mail a atencionalcliente@madbarrofex.com.ar. Me pueden mandar mail también a mí, fcabarossi, y les dejo mi mail, fcabarossi@madbarrofex.com.ar. Cualquier duda, cualquier consulta al respecto, estamos a disposición de ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias por participar a todos. Gracias, Rodri. Gracias, Fede. Hasta luego. Hasta luego.